Arrancamos con lo que es ciertos indicadores que se utilizan para hacer el estudio de macroeconomía. Lo que trabajamos mucho es con lo que es el PBI, ¿no? El valor agregado bruto. Son dos formas de decir medianamente lo mismo, nos tiene que dar el mismo valor, efectivamente. El valor agregado bruto lo que hacía era la sumatoria de valores agregados, ¿no? El valor agregado por cada uno de los factores productivos. Y el PBI nosotros lo miramos y lo calculamos de otra manera, pero llegamos al mismo valor, ¿no? Porque en los dos casos lo que hacemos es medir justamente esto, el valor adicional de los bienes y servicios que acaban de generarse en la economía y están disponibles para los usos finales, ¿no? Para los usos finales. Si nosotros tomamos como uso final esto que tenemos dentro del país, o si se exporta el bien, nosotros tomamos como la exportación como el uso final. Independientemente de si lo que nosotros exportamos por ahí en el otro país lo utilizan como insumo de producción de otra cosa. Nosotros lo tomamos como bien final porque sale del país. El PBI, entonces nosotros lo tenemos como la suma de justamente el valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía, ¿sí? Menos los insumos intermedios que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Sobre todo para evitar la duplicación, ¿no? Porque si yo tengo una industria que está totalmente integrada verticalmente y produce al final del día la misma cantidad de bienes que si yo la desintegro verticalmente y hago que uno fabrique un primer insumo, 50, y se lo venda a otro, que el otro se lo compra a 50 y produce para el consumo final a 100, y no es que tenemos bienes por 150, sino que tiene 50 de la primera etapa y 50 adicionados por la segunda etapa, menos los 50 que compraste de la segunda. Entonces, ahí tenés en total 100 de una manera, 100 de la otra, y te tiene que dar exactamente lo mismo, independientemente de cuántas etapas vos tengas en la producción. Entonces, lo que nosotros vamos a estar mirando cuando miramos PBI, valor agregado bruto y demás, nosotros estamos trabajando siempre en el concepto final donde neteamos estos efectos que podemos llegar a estar teniendo producto de más o menos etapas en la producción de un cierto bien o servicio. Acá lo que tenemos es, vamos a mirar al Producto Bruto Interno mirándolo por el lado de uso sobre el gasto, y ahí lo vamos a entender como lo que es el consumo más la inversión más las exportaciones, ¿no? Entonces acá lo que estás mirando es el uso de esto es lo consumís o invertís o exportás menos lo que importás, ¿sí? Otra forma de mirar y de ver exactamente lo mismo es mirarlo del lado de la producción, y hacemos la suma del valor agregado de todas las etapas de la producción de la economía. Entonces esto lo podemos mirar de esa forma. Y por último podemos mirar por el lado de los ingresos, ¿no? La suma de salarios, la suma de ganancias por parte de las empresas, más los impuestos menos los subsidios. Son tres formas diferentes de medir de la misma forma de ver el Producto Bruto. Lo podemos mirar a valores o precios corrientes o lo podemos mirar a valores o precios constantes. Esta diferencia obviamente tiene que ver con qué cosa, con la variación que puede llegar a estar teniendo el poder de compra que nosotros utilicemos en cada uno de los momentos. Cuando estamos mirando en el PBI, el deflactor entre precios corrientes y precios constantes es el deflactor del PBI, como la forma de medir de alguna manera la inflación, la variación del poder de compra, pero en términos del PBI, el peso del PBI. ¿Sí? Y esto nosotros lo podemos mirar de esa manera. Entonces tenemos PBI a precios corrientes, a precios constantes, tenemos el deflactor del PBI como ese cociente que nos permitía a nosotros llevar de corrientes a constantes, y por último lo que teníamos era el Producto Bruto Per Cápita, que era hacer esto sobre la cantidad de personas de una nación. Forma de mirar esto, de nuevo, mucho de esto ustedes ya lo conocen, es cuentas nacionales, la parte básica. El PBI es consumo más inversión más las expo menos las impo. Esto es algo bastante simple. Y ustedes tienen oferta y demanda agregada para agarrar y mirarlo. Decimos, mirá, el PBI, acabamos de decir, es consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Ahora, si nosotros queremos ver del lado de la oferta de bienes que hay en la economía, está el PBI más las importaciones, porque las importaciones están disponibles acá para que nosotros las consumamos. Y del otro lado, del lado de la demanda, ¿qué tendríamos? El consumo, la inversión y las exportaciones, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos con esos bienes que están disponibles.
oferta agregada, PBI más las importaciones, demanda agregada, consumo más la inversión más las exportaciones. ¿Sí? Hablamos de ingreso nacional bruto cuando lo miramos esto en términos generales, y esto va a ser igual a qué cosa? Al PBI, que es lo que acabamos de decir ahí hace un ratito, más el ingreso primario que nosotros tenemos recibido del resto del mundo, los ingresos que nosotros nos dan desde el exterior, ¿sí? Por diferentes motivos, ahora lo vamos a estar viendo, menos los mismos de los que nosotros dirigimos al resto del mundo. Entonces nosotros decimos que el ingreso nacional bruto es igual al PBI más el ingreso primario recibido menos el que nosotros mandamos al exterior. ¿Y esto qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos, seguimos, fíjense, ahí vimos ingreso nacional bruto. El ingreso nacional bruto, ¿sí? Que nosotros estamos teniendo, más las transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, transferencias corrientes que podemos llegar a estar teniendo es por ahí una pensión de alguien que percibe en la Argentina una pensión que se paga en su país de origen y que la recibimos nosotros, y le restamos las transferencias corrientes dirigidas al resto del mundo. Por ahí población migrante, así como el primero era un migrante que tenía una pensión derivada de su actividad principal en otro país, vive acá, entonces la pensión la recibimos nosotros. Alternativamente nosotros podemos tener población migrante que hoy está en la Argentina y que transfiere parte de sus ingresos a sus familias en el país de origen. Entonces tenemos las transferencias corrientes dirigidas al resto del mundo. El ingreso nacional disponible bruto va a ser igual al consumo final más el ahorro bruto. Estos son todos indicadores que nosotros estamos utilizando en cuentas nacionales. No se hagan demasiado problema, ya van a tener tiempo después como para mirarlo esto a detalle y repasarlo. Pero estos son indicadores y cosas que ustedes seguramente los han visto y los deben estar recordando en este momento. Cuando nosotros miramos el PBI, hablamos del PBI, que es una muy buena variable para explicar un montón de cosas, somos conscientes que es muy bueno para un montón de cosas, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces nosotros agarramos y decimos, mira, el PBI es eh, la medición de lo que fabricamos en un país, pero a veces no estamos midiendo bien la calidad de eso. La calidad puede estar mejorando o empeorando y no nos damos tan cuenta mirando el PBI. Tampoco se ve al mirar el PBI ni al mirar el PBI per cápita cómo es la distribución del ingreso dentro de la sociedad. La verdad es que esta variable para eso no está diseñada para otra cosa. Tampoco es tan fácil de medir dentro de lo que es el PBI la economía informal. Hay a veces estimaciones de ciertas cosas, pero en general no medimos la economía informal dentro del PBI. Esto genera también cierta diferencia entre lo que dice el PBI y la actividad económica real que hay en una economía. También tenemos que hay una diferencia entre lo que podemos medir y las externalidades positivas o negativas que puede llegar a estar teniendo una economía. Nosotros a lo mejor tenemos un PBI igual entre un país y otro país, y en un país se realizan diferentes actividades que son, por ejemplo, altamente contaminantes. Y esas actividades altamente contaminantes a mediano plazo empiezan a ser un problema para esa sociedad. Bueno, entonces esas externalidades negativas no se observan en esta medición, en esta variable que estamos mirando. Ahora, más allá de esas dificultades, a nosotros el PBI nos sirve para un montón de cosas en macroeconomía en particular, economía en general, y por ende para nosotros es clave entenderlo bien, y tratar de trabajar con algunos de estos elementos que tenemos acá. Nosotros decimos el PBI es igual al consumo más la inversión, más las exportaciones menos las importaciones, esto es lo que decíamos hace un rato, lo dijimos al principio, y podríamos estar llamándolo a esto de la misma manera, uniendo lo que es consumo e inversión, llamándolo como la absorción. Entonces nosotros decimos, mira, el PBI es igual a la absorción, ¿no? Lo que se consume acá, más las exportaciones netas, ¿no? Lo que exportamos menos lo que importamos. Entonces nosotros decimos, la absorción de la economía local es esa
sumas, ¿no?, que nosotros tenemos. El consumo más la inversión, más esa diferencia entre exportaciones e importaciones que lo dejamos afuera, pero que la parte de las importaciones sí es absorbido por la economía argentina, si estamos mirando Argentina. Entonces después nosotros podemos acá agregar otras variables, esas son otras variables que también nosotros usamos en economía, el trabajar con el PBI y a esto sumarle el balance de ingresos primarios, ¿no?, donde nosotros tenemos acá lo que eran las rentas que nosotros mandamos del exterior o que venían del exterior, y la parte secundaria donde nosotros teníamos la diferencia en las transferencias corrientes que mandábamos o recibíamos del exterior. Recuerden, estos dos elementos que nosotros estamos viendo acá, ¿sí?, que les estoy mencionando, son los que teníamos acá en estas variables, ¿no?, que teníamos las transferencias corrientes recibidas y dirigidas al resto del mundo, y acá lo que teníamos era el ingreso primario recibido del resto del mundo o dirigido al resto del mundo. Esto obviamente influye en el balance de la cuenta corriente, y acá lo que tenemos es el balance de la cuenta corriente como la diferencia entre justamente los ingresos nacionales que nosotros tenemos menos la absorción. Eso es lo que está dando el balance de cuenta corriente. Acá tenemos un montón de otras variables que tienen que ver con el ahorro nacional bruto, que es la diferencia que nosotros tenemos entre el ahorro y el consumo más justamente el ingreso nacional. Acá tenemos las diferentes opciones, abriendo el consumo como consumo público y consumo de los privados, consumo del gobierno, consumo de los privados. Y este conjunto de indicadores, nosotros los vamos a ir trabajando, quédense tranquilos, pero me parece importante que hoy hiciéramos esta primera aproximación de algunos de ellos como para que fueran siendo conscientes y los empezaran a estudiar y a repasar de la bibliografía y accediendo a esta presentación, que ustedes la van a encontrar dentro del material que tienen disponible. Yo ahora en la clase de hoy no voy a estar repasando mucho más. Acá les estoy pasando simplemente las diapositivas que ustedes tienen. Ya se ha hecho tarde, varios de ustedes se han tenido que retirar a otras clases, pero ustedes tienen acá justamente toda la presentación como para poder ver. Nosotros la clase que viene vamos a continuar con muchos de estos elementos y vamos a trabajar, como les mencionaba, con la parte de historia de la macroeconomía. ¿Sí? ¿Estamos?